Muy buenas tardes, señores. Otro día que estamos aquí en la hora del filial y otro día con victoria, partidazo del Atlético B en el Estadio Baleares. Bueno, Sangris, Carlos, bienvenido por cierto, Carlos, que es tu estreno aquí en la hora del filial. Vaya partidazo nos dejó ayer el Atleti de TVN. Somos talismanes, podemos decir, 2 programas, 2 victorias, así que bueno, Totalmente. Para empezar, ojalá sigamos así. No, desde luego que partidazo de los chicos, es cierto que era un partido un poco trampa por el rival, que era el colista, y solo había puntuado en un partido, pero es un partido que había que sacar y desde luego se sacó con creces. Además, el Atleti B, que tenía ahí sus bajas, ¿no? Por los compromisos internacionales, pero bueno, nuevos protagonistas, ¿no? Saltaron en escena, como Hassan Ndiaye con su primer gol, Nabil, no estuvo mal. Sí, no era, o sea, a pesar de jugar con el colista, son partidos complicados, tienes que ganarlos sí o sí para sumar 3 puntos y encima te presentabas sin Salim, Kostis, Abde, Iturbe, o sea, que al final están con las selecciones. Yo creo que muy buen resultado y mira, un colchoncito ya de puntos importante en las primeras jornadas. Y hablando de los protagonistas, ¿no? Ya a Mario Acosta, el malagueño, se hace remate al larguero, una primera parte en la que el Atlético de Madrid B, bueno, no paró de atacar Sánchez, no paró de insistir hacia la portería del Atlético de Baleares. Yo creo que nos sorprendió bastante porque, de hecho, el gol de Hassan Ndiaye fue la primera vez que el Atlético de Madrid B se ponía por primera vez fuera de casa para temporada. Entonces, bueno, muy buenas sensaciones, sobre todo para estar de del equipo. Sí, bueno, de hecho, el partido empieza con un ataque del Baleares, con una acción buenísima de Gomis, y podías pensar en ese momento que, bueno, que a lo mejor podías empezar mal o empezar ahí dormido, y bueno, a la siguiente acción prácticamente una jugada espectacular de Nabil, que se tira un autopase y asiste a Hassan, pues parece que empieza ahí a oler la sangre del filial, y luego a partir de ese momento de gol yo creo que no le da tiempo a reaccionar, no siente esa reacción del Baleares y ya, como digo, huele la sangre el filial y va por todas. De hecho, bueno, luego lo vamos a ver, la cantidad de remates que hizo el filial fue abrumadora. Sí, ahora vamos a sacar datitos porque ya, bueno, lo dijimos en el primer capítulo, ya sabéis que como en esta categoría no tenemos datos oficiales, nuestro proveedor Opta no registra en esta categoría, en primera red, pues vamos nosotros, tanto Sangris como yo, y vamos recolectando todos los datos del final a mano, así que son datos en exclusiva de Atlético Stats. Veíamos ahí otra asistencia de Diego Bri, primer gol de Nabil, que vamos a hablar luego un poquito más del marroquí, que bueno, fue un estreno como titular bastante importante. Y luego, Carlos, un filial al que es totalmente un equipo de sello, ¿no? Un equipo que se ve que está bien trabajado, que sabe leer los partidos, que no le tiemblan las piernas fuera de casa, que a lo mejor a un filial le podría pasar un poco más eso. Un filial que pensábamos que estaba muy verde, pero quizás no tanto, ¿no? Bueno, a mí es quizás lo que más me llama la atención este año, ¿no? El equipo, las 2 temporadas anteriores era un equipo hiperofensivo en tercera ref y en segunda ref, sobre todo en tercera ref era favoritísimo en su grupo. Y este año en verano ya se vio que el equipo el éxito pasaba por mejorar atrás. De hecho, al principio le cuesta y cuando tras la derrota del Ceuta TVN cambia un poco el sistema, ¿no? Y sacrifica ese media punta creativo, ¿no? Que tiene siempre en el 4-2-3-1 para meter en esa posición a Sergio Guerrero y reforzar un poco más el centro del campo. Les ha costado empezar a hacer goles, pero yo creo que una vez que han asentado lo de atrás, para arriba van disparados con los 3 delanteros. Entonces al final yo creo que se le está viniendo muy bien al equipo. Sí, Carlos, decías ese pequeño varapalo, bueno, pequeño por llamarlo de alguna manera contra el Ceuta, y es que ha pasado ya prácticamente un mes, desde el 10 de septiembre, ¿no? Que perdió el Atlético de Madrid B en casa con el Ceuta, y han disputado otros 5 partidos y Sangris, ninguna derrota. Parece que le está cogiendo el ritmo, ¿no? A la categoría el Atleti B, y bueno, con una alineación, como tenemos ahí en pantalla, que no tenía, digamos, al 11 ideal, ¿no? TVN para jugar contra el Baleares. Sí, desde luego. Al final, bueno, más allá de la derrota, sí que es verdad que es un partido un poco raro porque el equipo sí merecía al menos puntuar, y más allá de eso sí se ha visto que desde entonces las sensaciones competitivas, en lo competitivo ha sido espectacular, y por ver un poco el once, sí, desde luego que las 4 bajas por los internacionales puede que hayan hecho un poco de mella, sobre todo para TVN a la hora de confeccionar el once, pero bueno, sigue siendo clave Hassan, que además hemos comentado que ha anotado su primer gol. Guerrero sigue siendo clave también en esa posición de media punta que comentaba Carlos.
Nabil, que es cierto que era un fichaje que quizás se podía tener un poco de dudas por la posición, ha encajado las mismas maravillas. Y bueno, yo sí me tengo que quedar con uno, que vamos a hablar después también, es Pablo Pérez, uno de los fichajes de esta temporada. Totalmente. Es para mí uno de los mejores en su posición en la categoría. Un incordio por banda izquierda, un ataque constante por ese sector y además que tiene un guante su pie izquierdo brutal. Totalmente, Sangris. Estamos hablando mucho de cosas positivas, pero bueno, quizás hay que hablar de dos temas brevemente un poco negativos, ¿no? El primero de todos, negativo, pero que tiene una parte positiva. Marco Moreno, que tuvo ese choque con Antonio Gomis, ¿no? Que le dejó KO en los primeros minutos del partido. Ya hemos visto que ha subido a su cuenta personal de Twitter que estaba todo ok, que ya viajaba para Madrid, una conmoción cerebral que le hizo pasar toda la noche en el hospital. Y luego Boñar, Carlos, que salió ahí renqueante, no sabemos si será algo más, pero son dos jugadores totalmente decisivos, ¿no? Para lo que es el esquema y sobre todo la línea defensiva del equipo de TVNet, ¿no? Sí, son, vamos, dos piezas fundamentales. Marco tuvo un verano ahí un poco más complicado con la lesión con la que acabó la temporada pasada y al principio parecía mejor que le podía costar un poquillo con la presencia de Mariano junto con Ilias, pero yo creo que al final poco a poco se va ganando su sitio, que es uno de los centrales más serios de toda la categoría y va bien por arriba, te da goles, te da seguridad atrás y bueno, y Javi, que se ha hecho indiscutible, ¿no? En el lateral derecho, siendo todavía juvenil, a pesar de que el club reforzó la posición con el fichaje de Carlos Cuba, que venía de hacer muy buena temporada en Primera Federación ya con el Córdoba, pero es que ahora mismo parece complicado, ¿no? Sacar a Boñar de los... Totalmente. Sí. Somos muy de Marco Moreno aquí, San Cris, así que bueno, le deseamos que pueda estar este próximo fin de semana, como veis en pantalla, contra el Castellón, ¿no? Allí un partido difícil, en el partido que iremos a visitar al líder, ¿no? Y Boñar ayer, que la verdad que me gustó bastante, estuvo muy bien, pero estuvo muy bien como todo el Atlético de Madrid, porque tenemos unos datitos, San Cris, que vamos a comentarlos ahora, y es solo en cuanto a la primera parte. La primera parte del Atlético de Madrid B ayer fue una pasada, sobre todo en aspecto ofensivo, ¿no? Porque como decía Carlos antes, estábamos viendo un Atleti B más rocoso, más replegado, es verdad que presiona mucho arriba, tiene un presión alto ahí muy interesante, pero luego también no es ese filial tan alegre como otras temporadas, yo creo que también puede adaptarse un poco a la categoría. Y el dato que tenemos en pantalla, ayer en el primer tiempo contra el Baleares, 13 remates totales, los mismos que en las otras 3 visitas, los últimos 3 partidos de visitante, tanto en el campo del Málaga, como en el campo del Castilla, como en el campo del Intercity, ¿no? Sangris, una primera parte que a pesar de acabar 0-1, tuvo de todo, ¿no? Por parte del Atleti. Sí, de hecho recuerdo un larguero creo que de Pablo Pérez, otra de Brigue también, otra de Boñar. Al final, como decíamos, sí, 13 remates, bastante de ellos tengo el recuerdo de que por una portería. Sobre todo quiero destacar que cada jugada se finalizaba, es decir, se terminaba jugada. Y la verdad es que sí, no quiero decir que hubo solo un equipo en el campo, porque es cierto que el contexto del Baleares es bastante complicado, pero sí es cierto que más allá de la situación del rival, como decía, era un partido un poco trampa, porque lo digo, más allá del contexto, es un partido que tienes que salir a matar y a rematar para asegurarte de que no pases por el peor escenario posible. Y bueno, la primera parte sí, abrumadora, una apisonadora total. Totalmente, San Cris. Luego, ahora lo tenemos en pantalla, otro datito, que ya sabéis que nos gustan mucho los datos. Fue el partido con más remates del Atleti de esta temporada. 21 remates, superando el registro, ¿no? Del Ceuta, que como bien decía antes San Cris, pudo ser un partido un poco engañoso, ¿no? Porque el Atleti B llegó mucho, ¿no? Llegó a área contraria, pero no consiguió tener la definición que sí que tuvo el Ceuta, ¿no? Y con Cedric. Entonces, un partido que era peligroso, Carlos, porque estos partidos al final hay que matarlos, luego se te complica después del descanso y tal, pero bueno, vimos un Atleti B que siguió empujando, el Baleares se acabó partiendo bastante, a mí me sorprendió mucho porque partió en todas, en el centro del campo era una locura los espacios entre medio centro y centrales, y bueno, al final un partido que acaba 0-3 y muy buenas sensaciones para el día del Castellón. Sí, 12 puntos, ¿no? Sí. Es un momento de la temporada en el que tienes que sumar contra los dos equipos que estaban en descenso, San Fernando, Baleares, y tú acercarte a los de arriba. Mira, viendo la clasificación, Castellón, Ibiza, Málaga y Ceuta. Entre los 5 primeros, el Atleti juega con 4 ya. O sea, totalmente, buen apunte ese. Es decir, que hemos visto que le ha costado aquí, bueno,
partidos puntos que parecía que, bueno, Málaga se le escapó el final, pero el punto contra mí te parecía poco y al final yo creo que si tú haces esos resultados con esos equipos y vas ganando los de abajo, que son los que tienes que ganar, el equipo va a estar en una zona buena. Si te complicas con los de abajo y no los sacas, por mucho que sean partidos que parezcan asequibles, esos son los que tú tienes que ganar. No te pueden pedir que ganes al Ibiza o al Castellón todas las semanas. ¿Puedes competirlos? Sí. Eso se trata. Y luego a partir de ahí sumar los que tienes que sumar. Y yo creo que en eso está haciéndolo muy bien el Atleti. Y creo que tiene mucho margen de mejora el equipo. Ayer lo que hablábamos con las 4 bajas y no se notaron. Otros días a principio de temporada sí que parecía como que daba más miedo, ¿no? Que faltase algún jugador titular. Pero ahora tenemos que acostumbrarnos también a que tanto Ilias, Salim, Adrián, pues vayan con el primer equipo por las circunstancias, ¿no?, que suele tener el primer equipo para las lesiones. Y yo creo que si el resto de la plantilla da un paso adelante, vamos a disfrutar mucho con el Atlético este año. Yo quiero hacer un apunte antes de pasar con la siguiente sección, y es que al final no solo ganas, sino además ganas por goleada, sabiendo del tema de golaveraje. Sabiendo también de la próxima visita, que es a Castalia, sabiendo cómo es el Castellón, que es un equipo que en casa está goleando a cualquier rival que visita. Entonces, desde luego que ha sido un partido importante también para ampliar el golaveraje. Sí, Sangre, lo tienes ahí en pantalla, que sabes que estamos siempre al quite. 7 goles marcados en las últimas 2 jornadas, los mismos goles que en las primeras 6. 4-2 con el San Fernando, 0-3 con el Baleares. Parece que el Atleti ha como descorchado, ¿no?, la botella, que parece que ahora todo lo que toca entra. Y luego el datito que lleva 3 partidos seguidos marcando goles, su primer remate a puerta. Contra el Intercity quedó 0-0, no llegó a rematar a puerta. Entonces, un Atleti B que parece que está cogiendo la contundencia del primer equipo, ¿no, Carlos? Yo esto la verdad que no me lo esperaba, ¿no? Porque me parecía que estaba siendo un equipo al que le costaba mucho ver puerta, muy diferente a años anteriores, como bien decías, pero parece que de repente entra todo. Y yo, mira, fíjate, le voy a decir una cosa que yo creo que es clave. El Atleti apuesta este año por 2 chicos que pasen de juvenil al filial directamente, como son Abde y Niño, y ahí la apuesta es grande, confían muchísimo en ellos, pero también existía cierto temor al salto de categoría, ¿no? Bueno, pues importantísimo que sume goles Nabil, que sume goles Da Costa, el nivel que está rindiendo Diego Bri, que empiece a aparecer también la segunda línea con Sergio Guerrero, cuando tenga la oportunidad de Estanza que también sume. Todo ese tipo de jugadores que son un poco menos referentes, todos los goles que hagan van a ayudar mucho a que tanto Abde como Niño vayan cogiendo el ritmo de la categoría, que no es fácil el salto, porque al final no pasa nada. Jugadores como Salim y tal, que juegan un poco más liberados, ¿no?, por fuera, por banda y tal, pero al final estamos viendo que tanto Abde como Niño pues están sufriendo con defensas mucho más serias que las que se encuentran habitualmente en juveniles o incluso en la Youth League, ¿sabes? Que al final sí, hay un salto ahí, hay un salto. Y yo creo que les va a venir muy bien que el equipo no dependa exclusivamente de sus goles. Y eso creo que lo están consiguiendo. Están sumando muchos goles ahora de jugadores que no estaban a lo mejor en esas quinielas, ¿no?, para ser los referentes ofensivos, y eso le tiene que dar. O sea, no tienes a Juliano de hace 2 temporadas o a Carlos Martín de la temporada pasada. O sea, ojalá Abde o Niño rompiesen esas cifras, pero me parece que son cifras muy, muy serias para la primera federación. Sí, muy, muy difíciles, sobre todo en una categoría de más nivel, ¿no?, de la que disputaron tanto Carlos como Juliano. Y hablando de buenas cifras, hablando de goleadores que parece que están empezando a sumar y que le viene muy bien hasta el Atleti B, tenemos allá a Nabil, ¿no?, el jugador que vino del Español este pasado verano, que ya asistió la pasada jornada a Guerrero. Ayer gol y asistencia, para nosotros el mejor jugador del partido. Como decía Carlos, parece que a Abde, a Niño, le está costando un poquito más ese cuerpeo, ¿no?, con los defensas de la primera ref, pero parece que a Nabil, al marroquí, no le está costando tanto. Y espectacular estreno, como dice ahí en la imagen, en su primer partido como titular. Sangris, estuvo muy bien, ¿no, Nabil? Sí, a ver, yo como decía antes, tenía un poco de dudas porque no era un 9 puro, era más quizás un segundo punta, un falso 9, pero bueno, sí. Ya en la primera acción que deja, que es justo la acción del primer gol, su primera asistencia como rojiblanco, bueno, yo creo que llega, y es que, no, su segunda. Su segunda en este caso, ¿no? Su segunda, la primera fue en la anterior jornada, sí.
yo creo que da un golpe sobre la mesa para decir soy Nabil Touati y estoy aquí en Atlético Madrid B porque me lo merezco y porque lo estoy demostrando. Desde luego, luego en el 0-3, que sí es verdad que el partido podría ser un poco más dormido por lo que comentaba antes del rival, asesta el golpe al Baleares y bueno, 0-3, desde luego para nosotros el mejor del partido, no ya solo por los goles generados, sino por todo lo que crea, todo lo que aporta en la construcción del juego y la verticalidad, que es una cosa que me está gustando mucho de él y me está sorprendiendo porque yo apenas le había visto. Así que, oye, si nos está viendo o nos ve, a seguir y que siga currando así porque a este paso va a llegar muy, muy, muy lejos. No, la verdad que lo que comentabas de la verticalidad se ve perfectamente en el primer gol, ¿no? Del partido. Cómo recibe ahí en banda derecha, no se lo piensa, le viene el defensa, le tira el túnel, cañazo, y luego un centro espectacular a la entrada de segunda línea de Hassan Ndiaye, ¿no? Que bueno, tuvo otro gran partido, fue otro de los destacados. Pero bueno, Nabil, Carlos, yo no le tenía muy fichado, no le tenía ahí en mente de ese duelo que tuvimos con el Español, que sé que jugó ahí en el Cerro del Espino al menos. Pero bueno, está dejando buenas sensaciones y sobre todo está, como decía Sancris, está diciendo aquí estoy yo y puedo aportar más allá de lo que aporte Nabde, Niño. Bueno, sí, yo la verdad es que de la eliminatoria del playoff sí que recuerdo un rato en el que cayó por banda izquierda, que le hizo las cosas muy complicadas a Boñar. Pero claro, evidentemente no le tenía tan seguido en el Español. Sé que compañeros míos de los que cubren selecciones inferiores hablaban maravillas de él, de su época del City, antes de fichar por el Español. Sí. Pero que se había quedado un poquillo estancado en el Español y que no había dado, o sea, había llegado al nivel que se le presuponía en las categorías inferiores de la selección. Al final, cuando él ficha por el City, me parece que se marcha del Valencia en categoría cadete y apuntaba a ser un jugador referente. Bueno, pues al final nunca sabes, ¿no? Con los chavales tan jóvenes qué puede pasar, pero mira, si ahora ha encontrado ahí su sitio, no olvidemos que Nabil tiene ya 21, 22 años. ¿No? 22 años tiene, sí. Pues al final ese punto de madurez le viene bien al equipo, ¿no? Es un debate, ¿no? Yo estoy leyendo ahí mucho estos días también, que al final TVNet está pasando por jugadores un poco que vienen de fuera, que son más mayores, tal. Bueno, es complicado. Hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Entre darle la responsabilidad a los chicos, que todos queremos que los chicos que vienen de juveniles sean los referentes del filial, pero claro, es una categoría en la que necesitas también de vez en cuando que te aporten, pues mira, lo que está aportando Sergio experiencia, en ¿no? temporadas, sí. O lo que aportan jugadores como pues en este caso no está Ilias y te juega Mariano. Bueno, pues a lo mejor evidentemente a lo mejor todos nos gustaría que jugase Dani Martínez, pero que al final son momentos y cada vez que Dani está saliendo pues está cumpliendo y yo creo que es importante encontrar, ¿no?, el equilibrio entre los chicos que suben de las categorías inferiores y los que vienen para dar ese saltito, ¿no?, de experiencia. Totalmente. Estamos hablando de fichajes, estamos hablando de Nabil, y a mí me gustaría hablar de otro fichaje del que a lo mejor no se habla mucho, ¿no? Pero para mí es una de las claves, ¿no?, de esta mejora desde aquel día del Ceuta, ¿no? Una de las claves de la mejora del filial, ¿no? Pablo Pérez, que se ha desnudado por completo el lateral izquierdo, ¿no?, que era de Joel antes de su llegada. Y a mí me está pareciendo, sin lugar a dudas, uno de los mejores jugadores del filial en esta temporada. Lo veis ahí en pantalla, el segundo jugador que más ocasiones ha creado esta temporada, siempre desde banda izquierda, como decía antes Sancris, con un centro bastante interesante, ¿no? Tiene un guante ahí en su pierna izquierda. 2 asistencias ya, las 2 a El Jebari, que está generando una conexión ahí con el marroquí bastante productiva, por lo menos hasta el momento. Y bueno, un jugador que hace un par de años en el Sevilla sonaba para muchos equipos de Europa, fue con las selecciones inferiores de España. Entonces, bueno, un fichaje que es interesante, Sangre. Está dejando cositas y está cerrando el perfil izquierdo de la defensa bastante bien. Sí, yo de hecho pensaba que iba a venir para tener un sustituto de Arumí, que venía siendo titularísimo en las 2 últimas campañas del filial, pero sí es cierto que bueno, Arumí no empezó muy bien esta temporada y Pablo Pérez se ha consagrado como uno de los mejores en su posición, como he dicho anteriormente. Me parece eso, que es un jugador que además me gusta que es capaz de repetir esfuerzos, el hecho de recibir balón o recibir al espacio y centrar así constantemente. Y sí, desde luego un puñal por banda izquierda a mí me está gustando mucho. De hecho, si mi ojito derecho es Alex Calatrava, el que le está cogiendo la carrerilla es aquí el amigo Pablo Pérez, desde luego, sin duda.
Carlos, ¿qué te parece Pablo? A mí, vamos, esa zurda no me la esperaba y sobre todo me sorprende que el Sevilla a lo mejor la haya soltado porque, bueno, sé que era muy del agrado de Lopetegui por su altura y iba bastante con el primer equipo, entrenamientos y tal, pero me parece un fichaje muy interesante para el filial, ¿eh? Sí, de hecho Julen ha puesto por él en 2 pretemporadas, me parece, y ¿Eh? confiaba mucho en él. En Sevilla se hablaba muchísimo de él como opción para el primer equipo. Y fíjate, ¿no? Como son las cosas, acaba saliendo gratis, acaba contrato y lo rescinde, no sé. Le pedían por delante de Reguilón, ¿no? En Sevilla, estaba leyendo Sí, por ahí antes, decían que… sí, y yo lo he hablado este verano cuando se cerró el fichaje con compañeros de Sevilla y no entendían muy bien que saliese, bueno, ya que no vas a subir al primer equipo, pues por lo menos que en algún momento hubiesen traspasado. A mí me parece ahora mismo el mejor fichaje de la plantilla. O sea, luego veremos cómo acaba el año, pero es lo que decía Sancris, ha ocupado una posición que tenía un dueño. Era la posición con el jugador que más minutos había jugado la temporada pasada, que era Joel. Es decir, que al final hacerse titular en el lateral izquierdo no es fácil. Mira, solo hay que ver que Adrián Corral no tenía prácticamente oportunidades en ese perfil y Pablo está rindiendo a un nivel muy alto. Y lo bueno que tiene es que es capaz de llegar mucho a línea de fondo y centrar, que el día del Ibiza, por ejemplo, con un partido durísimo y se le veía como uno o dos pasos por encima de ritmo del resto de compañeros. Y luego en los primeros partidos, Carlos, a Arumí también le vimos sufrir mucho, ¿no? Contra Antequera, recuerdo muchas entradas, o prácticamente todas las internadas de ese día de Antequera fueron por el perfil derecho, contra el Ceuta también llegó alguno de los goles por ahí. Entonces yo creo que con Pablo hemos encontrado también una solución, ¿no? A uno de los problemas que estaba teniendo el Atleti en defensa, ¿no? Y es, ya más allá de lo que centre o lo que genere, en defensa también ha cerrado muy bien su base. Sí. Y que yo creo que ha cumplido un poco el proceso lógico, ¿no? De los fichajes. Al final Pablo llega casi al final del mercado, no sé si es a principios de la última semana, me parece, si no me falla la memoria. Sí. Y pues es normal a lo mejor no empezar a titular. De hecho, de los fichajes empieza Mestanza y fijaros, luego es el que más ha ido desapareciendo poco a poco de los partidos. Pero Pablo ha ido poquito a poco, ha ganado el sitio y sí que es cierto que le ha dado una estabilidad al equipo muy grande, porque además lo bueno que tiene es que él es muy ofensivo, es un poco lo contrario a Boñar por el lado derecho. Al final Boñar es un central que acaba jugando de lateral, pero Pablo es muy ofensivo y el mérito que tiene no es que llegue a la línea de fondo y centre, es que está defendiendo muy bien atrás. Entonces yo creo que eso le ha venido muy bien al equipo y se nota. Al final la banda izquierda del Atleti tiene muchísimos recursos, ya sea jugando con Salim por delante o Da Costa, incluso puede volver a meter a Diego Bri a pierna natural, es decir, Alex también que puede jugar ahí. Bueno, hay un montón de variantes y yo creo que Pablo hace mejores a casi todos los que le ponen por delante. Totalmente. Estamos hablando de muchos jugadores, estamos hablando de estas virtudes de Atlético B, pero a mí me gustaría también sacar a relucir, ¿no?, el trabajo de Luis García Tevenet. Ya lleva 2 campañas, poco más de 2 campañas en el Atlético B. Lo veis en pantalla, 86 partidos, 53 victorias, más del 60% de victorias, solo 12 derrotas y luego una diferencia goleadora de más 90 entre goles encajados y goles anotados. Sangris, lo llevo diciendo todo el vídeo, un Atleti B que si está jugando así, si se le ve con esa templanza, se le ve con esa seguridad, con esa confianza, con ese saber estar, yo creo que es en gran parte de culpa por Tevenet. Sí, además es que estamos hablando de un técnico que no es que haya llegado al filial siendo un nadie. Este entrenador ya tiene incluso experiencia en segunda división, entrenando al filial del Sevilla, cuando el Sevilla Atlético jugó en la categoría de plata. Y sí, bueno, desde su llegada hace 2 campañas, cuando coge al equipo en tercera federación y el objetivo era devolverla donde está en la temporada actual, desde luego que, bueno, si esas temporadas han servido para dar cierta madurez al equipo en ciertos contextos, y luego, desde luego, que el trabajo es impecable, no ya solo por la capacidad ofensiva, que es cierto que quizás en tercera federación la diferencia de nivel es notable, porque hablamos de equipos bastante humildes y luego un filial de todo un grande como el Atlético de Madrid,
pero más allá de eso, el trabajo, sobre todo en lo defensivo también, me parece también impecable. Y bueno, para mí, chapó, desde luego un técnico Totalmente. increíble en todos los sentidos y que bueno, ojalá a final de temporada decida seguir todos los años que él quiera. Carlos, ¿cómo lo ves? Porque es que, vamos, se me agotan ya los calificativos al trabajo de TVNet con el filial, ¿no? 2 ascensos y bueno, todos esos datos que vemos en pantalla. Sí, bueno, a ver, yo creo que nosotros ya lo hemos ido contando una vez en marca. Al final los números de TVNet en el Athletic B son espectaculares. Yo lo que, para mí, la mayor virtud ahora mismo que tiene es que sabe convivir perfectamente como entrenador de un filial entre dos gigantes, ¿no? Al final tiene a Simeone en el primer equipo, a Fernando Torres en el juvenil y él se ha sabido adaptar ahí a su rol. Cuando tiene que ceder jugadores para que jueguen la Youth, van a la Youth. Cuando tienen que ir convocados con el primer equipo, van convocados. Cuando tienen que entrenar con el primer equipo, entrenan con el primer equipo. Semana europea pierde a los jugadores que están con Simeone, pierde a los jugadores que están con Torres y el equipo vuelve a competir bien el fin de semana. Creo que él ha encontrado su sitio. No sé si acabará dando un paso hacia adelante en otro club para buscar cosas de categorías más altas, pero que ha encontrado su sitio entre medias. Lee muy bien lo que es la competición, porque al final no es fácil entrenar con muchas bajas y cuando tienes que competir al final no has podido trabajarlo tanto entre semana, ¿no? Y el Atleti B muy pocas veces compite mal un partido. Lo vemos en las cifras, ¿no? 12 derrotas en 3 años, pues son muy pocos partidos perdidos. Y sobre todo habiendo debutado este año en una categoría muy, muy dura y con muchos partidos. Que no nos olvidamos que tercera federación eran muchísimos partidos. El año pasado tuvo la liga y luego los playoffs. Entonces yo creo que adaptarse a eso y no perder, o sea, no tener tan pocas derrotas, habla muy bien de él como preparador de encuentros. Y luego encima si Salim este año, Costis, van asomando la cabeza en el primer equipo, ya está sentado Pablo Barrios, hay que darle también mérito al proceso de el tiempo que pasan de juveniles a senior. Él está siendo muy importante para mí, vamos, desde fuera por lo menos es la sensación que se percibe y evidentemente, claro, al final los focos pues siempre van para dos entrenadores, ¿no? Como Fernando y como... Sí. No es fácil estar ahí en medio, como decías, ¿eh? No pero tiene mucho mérito. Todos los que hemos visto la evolución de Pablo Barrios, los meses que le dio tiempo a estar el año pasado en el B, para mí fueron clave para el salto al primer equipo, porque al final, desde el minuto 1, Aitor Gismera, Pablo Barrios, Costis han sido titulares en el filial, ¿no? Y esa confianza se la ha dado TVNet. Sí, no es nada fácil lo que está haciendo TVNet, sobre todo por, como decía Carlos, ¿no? Este Athletic B tan competitivo y a la vez como está consiguiendo formar, ¿no? Que es lógicamente el principal quehacer, ¿no? de un filial. Pues bueno, también decía Carlos de una categoría difícil y para difícil lo que tenemos la próxima semana. San Cris, Castellón, vamos a Castalia, el líder, ¿no? De esta primera red del grupo 2. Hoy ha vuelto a ganar, hoy domingo ha vuelto a ganar, ha vuelto a golear, mejor dicho, cuenta sus partidos por goleadas y bueno, con un equipo ahí con Jesús de Miguel arriba, con Medun Yanin, ¿no? Raúl Sánchez, joder, muy interesantes. Sí, de hecho, si me permitís, voy a contar una anécdota de Medun Yanin y es que, bueno, este verano, hablando con un periodista de Castellón para, bueno, ver qué no podemos esperar del proyecto, él me comenta que, bueno, en una especie de reestructuración del equipo, este chico, bueno, tiene 30 y pico años ya, Medun Yanin, iba a llegar como segundo de Dijes Ruder, el hermano de Alfredo Ruder, que estuvo en el Ajax, como segundo también de Juan en el Barça, y al final acabó llegando de futbolista y me parece que con el gol de hoy lleva ya 4 tantos. Para mí uno de los jugadores sin duda que hay que tener vigilado de cerca, además de otros, por ejemplo, Josep Calavera, que bueno, es ex canterano del jugador del Atlético de Madrid B hace varias temporadas, y sí, desde luego un equipo ultra ofensivo, que bueno, como vemos ahí en la imagen, juega con 3 centrales, pero si puede jugar con 2, va a jugar con 2, y si puede jugar con 1, va a jugar con 1, y no hay más que ver que bueno, creo que lleva ya 23 goles, siendo el máximo goleador del grupo y creo que sin me apuras, incluso de la categoría, y desde luego que es un equipo
muy coral, en lo colectivo funcionan las mismas maravillas, además es que tiene un potencial ofensivo enorme. Brutal, 23 goles en 8 partidos jugados, líder de la categoría. Y bueno, con Medunjanin, que todos o los más frikis del lugar, ¿no? Los recordamos de su etapa en Valladolid, en el Depor, ¿no? Un jugador de mucha clase. Carlos, yo creo que sin miedo ninguno, ¿no? Vamos a Castalia y el Athletic B, por lo menos este año, está demostrando que es un equipo que cuando le pones un rival duro de roer, ¿no? Como por ejemplo fue la visita a la Rosaleda, pues es un equipo que compite, que da la cara y que no se amilana, ¿no? Sí, evidentemente lo normal sería que Castellón en su campo saque los 3 puntos, pero bueno, Athletic ya juega con Ibiza, juega con Málaga, con Ibiza empató, yo creo que mereciendo ganar, con el Málaga perdió, yo creo que mereciendo empatar por lo menos. Entonces, bueno, vamos a verlo, ¿eh? Es decir, tú ya llegas con tus 12 puntitos, miras la clasificación y ves creo que casi 13 equipos, ¿no? 13, 14 equipos por detrás. Pues ahí el mejor filial, ¿no? El mejor filial del tienes grupo. Tienes ese margen para jugar ese partido. Si te sale algo positivo, vuelves a casa contento, y si no, pensar en la siguiente semana y a seguir trabajando. Yo no descarto que la semana que viene tengáis que analizar un puntito o algo del filial en Castellón, ¿eh? Bueno, aquí estaremos, Carlos, ya sabes, siempre con datitos que nos gustan mucho, siempre tendremos algo que rascar, pero bueno, esperemos que sea otra victoria, porque de momento llevamos un 100% de efectividad aquí en la hora del filial. Así que nada, Sancris, Carlos, ha estado bien, media horita, hablar ahí de las bonanzas de este Athletic B que parece que va para arriba, ya lo veis ahí en la pantalla, sexto con 12 puntos, por delante de otros filiales como el Castilla, ¿no? El mejor filial de la categoría. Y nada, a ver si la semana que viene podemos contar una victoria de categoría, ¿no? Nunca mejor dicho, ahí en Castalia, y a ver cómo se nos da con el filial. Así que nada, muchas gracias, chicos.